Bienvenido, Ari, cuando gustes. Ya estamos. Hola Ari, muchísimas gracias, ¿eh? Perfecto, pues bienvenidos todos los que están por aquí y escuchando la grabación, transmisión en Facebook Live también. Mi nombre es Ari Schwartzman, hoy vamos a hablar de resiliencia y manejo de estrés en momentos de cambio. Así que bienvenidos todos los que están en vivo y también a los que están en la grabación. Y un agradecimiento definitivamente a Betel por la invitación a participar en las conferencias que se están impartiendo. Muchas gracias, Ari, por la invitación. Muy bien, para empezar, definitivamente, este momento, o sea, antes de dar cualquier estrategia, se necesita validar lo que está sucediendo. Y definitivamente estamos viviendo un momento de muy alta intensidad, de muchos cambios, de muchos factores, es multifactorial. Entonces, una de las estrategias, de hecho, del manejo de estrés y de la resiliencia es ser objetivos y observar, ni subestimar una situación, ni tampoco cargarle más de lo que tiene. Hay que ser objetivos. Entonces, definitivamente antes de dar cualquier estrategia, se valida que es una situación sin precedente, es una situación intensa, lo que estamos viviendo, muy diferente y multifactorial, que tiene temas de salud, de financieras, de distanciamiento social, la parte familiar, la parte comunitaria, la parte de que somos seres sociales y definitivamente lo que sucede en este momento es de que en cierto sentido, vamos en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de abrazarnos, nuestra naturaleza es de compartir en grupos. Tenemos como seres humanos una gran necesidad tanto de socializar como de participar en eventos, como de cercanía física, de cercanía en espacios. Así que esto va en contra de toda esta naturaleza y es por eso que estamos usando diferentes plataformas para compensar, que se sepa que no es lo mismo, sin embargo estamos compensando. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Ari Schwartzman. Muy brevemente les platico un poco de mí. Mi carrera fue en ciencias químicas en San Diego State University, mi maestría en ciencias en terapia ocupacional en Colorado State University. Luego hice diferentes especialidades en manejo de estrés, una con el pionero medicina mente-cuerpo que se llama Dr. Benson, un cardiólogo de Harvard Medical School, y después con Dr. John Kabat-Zinn del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que es el pionero de mindfulness. Después ciertas capacitaciones de estado óptimo y ya llevo varios años con decenas de miles de personas en organizaciones, empresas, compartiendo temas de estado óptimo, de bienestar y de estrategia en momentos de intensidad. Entonces, el objetivo de hoy es ver estrategias de resiliencia y manejo de estrés para momentos de cambio. La intención de hoy es de que sean estrategias sencillas, sean estrategias prácticas para que se apliquen desde hoy mismo. Y por otra parte, se aplican en los negocios y se aplican en la vida personal y varias de estas las he estado compartiendo con clientes con los que estoy trabajando vía remota en estrategia tanto para su vida como para sus proyectos. Entonces, esa es la introducción. Muy bien, muy bien. Entonces, el primer punto es muy brevemente la parte de definir qué es resiliencia, porque es un término que vamos a estar escuchando y es un término sumamente importante en este momento. Y resiliencia es esta capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a situaciones adversas. En otras palabras, la resiliencia es esta capacidad del ser humano que cuando algo lo saca de balance, poder regresar a un cierto estado óptimo en algún momento, regresar a un cierto estado óptimo en un momento después de que algo nos sacó de balance. Y por cierto, si pueden tomar notas, si pueden en su celular o en algún lugar, ayuda muchísimo para aprovechar el día de hoy. Entonces, ¿de qué sirve esta resiliencia a fin de cuentas? ¿Y qué es lo que se habla en organizaciones, en familias, etcétera, etcétera? Esta situación nos está sacando de un balance en diferentes áreas y creo que es muy importante que nos demos cuenta, porque el primer paso es observar la situación de una forma objetiva. Hablamos de observar la situación de una forma objetiva. Este evento nos está sacando de balance en varias áreas. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en el área de salud, hay una incertidumbre en el área económica, hay una incertidumbre en el área
personal y familiar de no estar teniendo las rutinas constantes. Hay un desbalance en la parte, por supuesto, de conexión con nuestras comunidades, con nuestros grupos, con nuestros negocios, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos es poder tener resiliencia en todos esos aspectos. Esa es la definición de resiliencia, regresar a un punto óptimo después de que algo nos ha sacado de balance. Ahora, nosotros, ¿por qué es necesaria esta resiliencia en estos momentos? Nosotros tenemos 60,000 pensamientos al día. Nada más imagínense, 60,000 pensamientos. Y si cuesta trabajo imaginarse 60,000 pensamientos, imagínate 60,000 pelotitas. 60,000 pelotitas, cada pelotita es un pensamiento y te están aventando una pelotita cada segundo, cada 2 segundos. 60,000 pelotitas, pensamientos al día. ¿Qué hacemos con todos estos pensamientos? Porque esto, aparte de pon tu mente en blanco y no pienses en esto, es medio un mito, porque realmente lo que va a suceder es de que claro que vamos a tener pensamientos, por supuesto vamos a tener pensamientos y por supuesto vamos a tener diferentes preocupaciones. Ahora, la idea con observar estos 60,000 pensamientos es que no necesariamente necesitamos aferrarnos a estos pensamientos. En el campo de la resiliencia y manejo de estrés, lo que queremos es notar que el pensamiento está ahí, pero también aprender a dejarlo ir. Yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo. Lo que necesitamos hacer es darnos cuenta que hay un pensamiento de preocupación financiero, negocio, etcétera. Si queremos hacer estrategia, hacer la estrategia que queramos hacer. Sin embargo, ya que hicimos una estrategia escrita, ya que hacemos una estrategia de qué vamos a hacer en los diferentes campos de nuestra vida, lo que queremos es observar pensamientos que nos distraen y dejarlos ir. No sé si les ha pasado de que le damos vueltas a un pensamiento y hacemos una historia medio de terror, que de hecho muchas veces ni existe. Entonces hay un poeta que dijo, las peores tragedias de mi vida nunca sucedieron. Las peores tragedias de mi vida nunca sucedieron. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Las peores tragedias de nuestra vida nunca sucedieron porque solo nos las imaginamos. También hay otra frase que me encanta, que es que el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Este es muy importante para este momento. El que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El estar anticipando sufrimiento, el anticipar sufrimiento nos hace sufrir mucho más, así se dé esa situación que estamos pensando, que en muchas ocasiones ni siquiera se da esa situación. Entonces, muy importante saber que hay muchos pensamientos en el día, después de apuntar la estrategia que queremos abordar, cuando llegan esos pensamientos, tratamos de observar que están ahí y decidimos enfocarnos en algo del presente para dejarlos ir. Ahora, ¿qué marca la ciencia en cuanto a qué podemos enfocarnos en el presente? ¿Qué marca la ciencia de cómo arraigarnos al presente? Este campo, por ejemplo, del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, Dr. John Kabat-Zinn, hicieron muy buenos estudios que los sentidos, usar los sentidos para anclar al momento presente ayuda mucho. ¿A qué nos referimos con anclar los sentidos? Los sentidos son sensores, de sensores de luz, de sonido, de gusto, de presión, de tacto, de diferentes áreas del campo en el que vivimos. Entonces, los sensores no pueden vivir en el futuro, ni tampoco pueden vivir en el pasado. Los sensores viven en el momento presente. Lo que nosotros queremos lograr es que tan pronto nos distraemos en un pensamiento, regresar con los sentidos a lo que estamos haciendo en este instante. En otras palabras, si me llegaron ideas de qué va a pasar en 2 meses o qué va a pasar con el negocio, y ya hiciste tu estrategia, ya hubo esa parte, lo que se invita y lo que se quiere es el lograr regresar con los sentidos a lo que estás haciendo. Si estás tomando un té, regresar a tomar el té. Si estás cocinando, regresar a cocinar. Si estás caminando, regresar a la sensación de caminar. Y lo que hace eso es que empieza a entrenar a tu mente a que tan pronto se distrae, regresas a los sentidos. El solo hacer eso cambia todo. Ahora, hay un paso previo que es empezarnos a dar cuenta que nos distraemos. Darnos cuenta que nos distraemos, de no dejarnos ir con piloto automático hasta a esos
a esos pensamientos, no dejarnos ir en piloto automático con esos pensamientos. Entonces, lo que se va a invitar, y de una vez lo dejo ya de tarea, porque les voy a dejar tareitas específicas para que esto sea práctico. Esto no se trata de a ver cuánto podemos saber, sino cuánto podemos aplicar y que nos dé resultado. Entonces, la primera tareita es, durante el día, apunta los pensamientos que más te angustian del negocio, personales, familiares. Apúntalos. Hay un efecto cuando apuntas lo que te preocupa. Es muy importante apuntarlo porque y apúntalo cómo lo ves. ¿Ves una imagen? Apunta si te lo platicas. Apunta de qué forma. Apunta en el día los pensamientos que más te están distrayendo y que más te están preocupando. Y cuando, ya que los tienes apuntados, cuando identifiques que se detonan esos pensamientos, regresa a tus sentidos, a lo que estás haciendo. Si estás escuchando a alguien, escuchar a alguien. Si estás hablando con alguien, enfocarte en cómo las palabras se forman en tu boca. Si estás caminando, enfocarte en cómo se sienten las pisadas. Si estás leyendo, cómo se siente la textura del libro y cómo puedes ver las letras. Si estás escuchando música, realmente escucharla y notar la postura de tu cuerpo, tu respiración. Siempre la respiración es un ancla, por eso en todas las tradiciones de manejo de estrés se utiliza, todas las escuelas de manejo de estrés se utiliza, porque es una ancla física que tenemos con nosotros todo el tiempo y se le puede realmente poner atención. Lo que buscamos entonces para empezar es, repaso hasta ahorita, validar que este tema nos saca de balance sin subestimarlo, ni tampoco meterle más carga en varias áreas de nuestra vida. Y esto requiere meter herramientas adicionales que no estamos acostumbrados. Esto es nuevo para todos. Ni siquiera grandes estrategas. Hay muy pocas personas en el mundo que vieron esto venir. Así que es bueno honrar que estamos en una situación muy diferente, porque cuando honramos que estamos en una situación diferente, metemos la cantidad de herramientas necesarias para compensarlo. Eso es el punto uno. El punto dos, queremos ser resilientes, que es esta capacidad de adaptarse positivamente a los cambios o la capacidad de regresar a un punto óptimo después de que algo te sacó de balance. Otro punto que ya vimos es que tenemos 60,000 pensamientos al día más o menos y que muchos de ellos detonan emociones muy fuertes. Se recomienda apuntar, porque muchos, pero es bueno pensar si hago estrategias. Si haces piensa y hazlo consciente tu estrategia. Ahora, si ya acabaste tu estrategia y hay diferentes pensamientos que te están distrayendo, apúntalos, ayuda mucho apuntarlos del negocio, del proyecto, de la familia, de la salud, del futuro, de los países, de las comunidades, todo, apúntalo. Ve cuáles son y en qué se agrupan, porque no son muchos. Ya notarás que no son tantos pensamientos, se agrupan en 3, 4, 5, 10 máximo. No, yo no he platicado con ningún cliente o organización que se le agrupen más de 10 preocupaciones principales. Y al notar que una de esas que apuntaste te distrae, regresas tu mente con los sentidos a lo que estás haciendo. ¿Por qué con los sentidos? Porque los sentidos se ha demostrado que son anclas que nada más pueden vivir en el presente. Los sentidos los llevas a todas partes y son instrumentos para accesar al presente de una forma inmediata. Eso es lo que nos gusta de los sentidos y de esta escuela del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que se ha practicado con mucho éxito y con clientes les ha dado excelente resultado de una forma muy importante a nivel personal, negocio y hasta deportes de alto desempeño. Han ganado torneos de diferentes tipos por estar practicando esto, incluyendo esta estrategia. ¿Por qué queremos regresar al presente? Porque cuando entramos en el modo miedo, cuando entramos en el modo incertidumbre, se activa todo el sistema de estrés del organismo, que de hecho no nos ayuda. El sistema de estrés del organismo, para lo único que ayuda cuando se te va la sangre a los brazos, se dilatan pupilas, de una fiera salvaje cuando vivíamos en la selva, en las cuevas. En este momento de la vida, por mayores que sean los estresores financieros, etcétera, etcétera, necesitamos financieros, de salud, de distanciamiento, necesitamos aplicar sistemas más bien intelectuales, sistemas de estrategia, sistemas en donde tenemos la paz mental de abordar todo esto. Es como cuando necesitas ir mucho más tranquilo y tranquila para no hacer errores. Te doy un ejemplo. Una vez estábamos con la familia en unas vacaciones y en una alberca
de repente vemos que le están dando resucitación cardiopulmonar a una de las personas de la alberca, el salvavidas. Y de repente llega 911, pero uno se imaginaría que iban a llegar derrapándose o cayendo del helicóptero, rapeleando o algo, y no. De hecho, entraron 3 personas, una persona jalando la camilla desde adelante, 2 al lado de la camilla, literalmente en cámara lenta. Fue impresionante ver cómo entraban en cámara lenta los paramédicos de 911, 911. Y muy interesante, le grita el líder de 911 al salvavidas, tú sigue dándole resucitación cardiopulmonar, vas muy bien. Le dice, vas bien. Eh, y siguió haciendo el procedimiento, llegaron en cámara lenta, lo pasaron a la camilla, le pusieron ventilador, le dieron químicos para activar corazón, etcétera, y se lo llevaron en cámara lenta. Preguntamos después el día siguiente y nos reportaron que sí se salvó el señor. Eh, Ahora, el gran aprendizaje de esta historia es que en momentos de mayor emergencia necesitamos ir más lento. En momentos de mayor emergencia necesitamos entrar en contacto con nuestros sentidos. En momento de mayor emergencia o temas sensibles necesitamos estar muy presentes para poder abordar la situación de una manera inteligente, poder hacer estrategias de compensación, poder planear a 3, 4, 5 meses, poder tener la paciencia de estar en un lugar y poder habitar ese lugar mucho tiempo. Necesitamos la paciencia y la tranquilidad y movernos más lento para no hacer problemas extra. Les voy a decir lo que está pasando en este momento. En momentos de este estilo, y por eso necesitamos ser resilientes y manejar nuestro estrés de forma correcta, si no lo hacemos, empezamos a crear problemas nuevos. Les doy un ejemplo con 911. Si ellos entran apurados porque están estresados de salvarle la vida al paciente, que es una emergencia de vida o muerte literal. Entonces, si se tropieza uno de los paramédicos, ahora tenemos 2 heridos, no solo uno. Y es lo que pasa en estas situaciones de alta intensidad. En estas situaciones de alta intensidad, lo que empieza a suceder, y empieza a suceder de una forma bastante importante, es que se empiezan a crear nuevos problemas. O sea, se empiezan a crear nuevos problemas que antes no existían. Antes no existía el problema de un herido más, no existía el problema de alguien que se había caído, pero adivinen qué, ahora ya existe. Entonces, ¿qué hacemos cuando se empiezan a generar diferentes problemas que no existían antes y ahora sí existen? Se nos empiezan a duplicar los gastos, se nos empiezan a duplicar las preocupaciones, se nos empieza a duplicar el tiempo que se requiere para poder definitivamente atender una situación. Entonces, recomendación recomendación importante, en momentos de alta intensidad no queremos generar nuevos problemas, en momentos de alta intensidad queremos empezar a resolver los que ya tenemos. ¿Cómo le hacemos? Tomándonos el tiempo necesario para poder ser resilientes, regresar a un punto óptimo y no crear nuevos problemas. Dijimos 2 frases también importantes, que es: las peores tragedias de mi vida nunca me sucedieron. Tenemos diferentes pensamientos que se detonan y generan preocupación. Y otro punto importante, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. El que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Entonces, vamos a tener esto sumamente presente, para no sufrir antes de lo necesario. Ahora, muchos creen, y esto es algo bien interesante, muchos creen que el manejo de estrés y resiliencia es no tener ningún pensamiento. Muchos creen que el manejo de estrés y resiliencia es no tener preocupaciones, no tener pensamientos negativos. Falso. Todos, por más entrenamiento mental y meditaciones que hagan, y yoga, y todo lo que tú quieras, la mente fabrica pensamientos. La mente va a seguir fabricando pensamientos, la mente va a seguir fabricando diferentes temas y preocupaciones, inevitablemente. Eso va a ser totalmente inevitable, va a ser inevitable. Es un ejercicio, como si fueras al gimnasio, de regresar la mente al presente.
con tus sentidos. Eso siento que es un error de concepción por la industria que existe del bienestar y la industria que existe de la meditación y la yoga, que está un poco incorrecta. No existe este vacío mental, no existe. En gente que está sumamente entrenada, lo que sí se logra vivir a veces, en algunas ocasiones, es poder disminuir la velocidad de los pensamientos, disminuir la cantidad de pensamientos, pero siempre van a existir y siempre vamos a necesitar el poder regresar la mente ahora. Entonces, ya vimos que una de las tareas es cuando te detona alguna idea, pensamiento, regresas con los sentidos. Ahora, esto lo queremos tanto para el nivel salud, porque mucha gente empieza a vivir síntomas físicos muy molestos, síntomas físicos muy molestos, en donde empiezan a sentir presión en el pecho, empiezan a sentir que no pueden dormir mucho o que pueden dormir o que están durmiendo demasiado, que comen mucho o comen muy poco. Se empieza a manifestar. De hecho, no sé si sabían, pero 70-90% de las visitas al doctor son causadas por estrés. Entonces, es normal. Ahora, si sientes cualquier síntoma, llámale a tu doctor, porque esto no es algo que sustituye a un servicio médico. Llámale a tu doctor si tienes algún síntoma físico, llámale a tu doctor. Y es posible que esto te ayude a prevenir o a regular cosas que tu doctor te diga que no son causas orgánicas, que son causas que es de la mente, psicosomáticas, que son muy comunes en estos momentos. Ahora, hay algo bien interesante. Hay un científico que se llama Seligman que habla del optimismo. En su libro Authentic Happiness, este libro Authentic Happiness habla del optimismo. Es muy importante el tema optimista en este momento. Sumamente importante el tema de optimismo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el tema de optimismo justo en este momento? Es importante, hizo un experimento Seligman y puso a un grupo, lo dividió a la mitad, los pesimistas y los optimistas. A los pesimistas los pusieron a tiro al blanco, a todos tiro al blanco. A los optimistas les preguntó, ¿cómo crees que te va a ir en este tiro al blanco? Y los pesimistas dijeron, pues me va a ir muy mal. Le preguntaron lo mismo a los optimistas, dijeron, nos va a ir excelente. Efectivamente tiraron cada grupo sus dardos. A los pesimistas les fue mal como esperaban. A los optimistas les fue mal como no esperaban. Y se dieron cuenta que el pesimista evalúa la situación inicial de una forma mucho más precisa. O sea, interesantemente, lo que le pasa al pesimista es que sí tiene una evaluación inicial muchísimo más precisa. Te va a dar una visión mucho más precisa de lo que está sucediendo. Sin embargo, conforme van pasando los días y van tirando al blanco, el optimista se empieza a acercar al centro. El optimista se empieza a acercar al centro. Entonces, como el optimista se empieza a acercar al centro, se empieza a sentir bien y empieza a dar más esfuerzo, se acerca más al centro y se dan cuenta que aunque el optimista al principio no es muy realista, el no ser muy realista y ser optimista le ayuda a su objetivo. Cuando alguien, el pesimista, dice no se puede, está difícil X, Y o Z, el pesimista tiene razón que está difícil X, Y o Z, por eso necesitas un pesimista en los equipos de trabajo para que te diga claramente la situación. Pero después los optimistas necesitan trabajar en mejorar esa situación, ese tema, necesitan mejorar en ese tema. Entonces el pesimista te da una visión mucho más precisa del momento, sin embargo, el optimista es el que te hace llegar al resultado. En estos momentos, el optimismo va a ser muy importante y puede ser un optimismo realista, no necesita ser un optimismo fantasioso. Y el optimismo realista sí es complejo por X, Y o Z, sin embargo, vamos a dar lo mejor en qué. Resiliencia en los pensamientos, lo que hablamos de regresar al momento presente. Resiliencia en estrategia de negocios. Vamos a ver todas las posibilidades, vamos a investigar, vamos a consultar, vamos a ver qué están haciendo el resto del mundo, vamos a leer más, vamos a estar más informados. Resiliencia en salud. Vamos a hacer diferentes rutinas en el día para mantener el cuerpo fuerte. Vamos a caminar en lugares que se pueden, jardines cerrados, dentro de los condominios o en el mismo departamento o donde sea, o saltar la cuerda para tener suficiente aeróbico en el día, o la parte de estado de ánimo con la familia, poder conectarse por estos medios
u otros medios para poder estar en contacto, en los chats, poder estar en contacto y hablarle por teléfono a tu gente cercana. Todo eso son estrategias de optimismo. Es vamos a hacer cosas en lo que esto se resuelve. Ahora, una estrategia muy importante de resiliencia en este momento es saber que va a terminar. Eso es muy importante mencionarlo. Esto va a terminar. Es un hecho que va a terminar. Es totalmente inevitable que va a terminar. Va a terminar. No sabemos en cuánto va a terminar. No sabemos si va a ser cuestión de poquitos meses o más meses, semanas o meses. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es de que va a terminar tarde o temprano. Y la pregunta es cómo vamos a estar cuando eso termine. Vamos a fortalecernos en nuestro tema virtual para que nosotros nos podamos comunicar con quien sea en el mundo de forma virtual. Vamos a fortalecer nuestros proyectos para que nuestros equipos de trabajo ya sepan qué hacer en estos casos. Vamos a fortalecer nuestro cuerpo y cada una de las áreas va a necesitar estrategias de resiliencia. Con el punto clave que quiero dejarlos el día de hoy es que es normal para el ser humano tener pensamientos de preocupación, y que el ejercicio es regresarlo al presente y regresarlos al optimismo. Eso es muy importante. Con tus sentidos al presente y con tu pensamiento optimismo de que sí se puede hacer. Ahora, tú sabes que Viktor Frankl, creador de la logoterapia, escritor, psicólogo existencialista, escritor de varios libros, dice, lo que nadie te puede quitar. Es como tú reaccionas ante algo, ¿sí? Y hablábamos de casos muy extremos, todavía más extremo de lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que si entramos en contacto con esta frase de que lo único que no te pueden quitar es la libertad de cómo reaccionas ante algo, se nos abre un panorama totalmente diferente, porque podemos reaccionar viendo nuevas oportunidades, podemos reaccionar viendo nuevos caminos, podemos reaccionar aprendiendo a mantenernos bien física, mental, emocionalmente desde donde estamos. Y podemos reaccionar diciendo, y es lo que estoy invitando a todos mis clientes, amigos, familiares, en las conferencias que me están invitando a dar. Esto nos va a ayudar para el futuro. Nosotros no sabemos cuántas veces más vamos a necesitar estar en esta situación. Posiblemente no muchas, pero posiblemente algunas por diferentes temas. Necesitamos fortalecernos en nuestra habilidad de tener rutinas desde la casa y poder ejecutar todo lo que necesitamos ejecutar. Es momento de fortalecernos desde el punto de vista virtual, de diversificación, de poder no necesitar ese gimnasio, porque ¿qué pasa si cierran los gimnasios? No necesitar puras reuniones presenciales, porque ¿qué pasa si cierran el tráfico y no puedes llegar? Ya hablando de cosas menos drásticas, algo que ayuda mucho para el ser humano en temas de resiliencia en este momento es el que podamos tomar control, el tomar control de las situaciones, el que podamos nosotros tomar control de las situaciones y sentirnos que en cierta forma estamos bajo control, en cierta forma estamos bajo control. Parte de fortalecer nuestra resiliencia es tener ese control. Entonces, una invitación grande que les quiero hacer es definitivamente la parte de que anotes, y anotar es muy importante, que sí puedes controlar. Porque si hay mucho que no podemos controlar, nos vamos a estresar. En inglés se llama internal locus of control, esta sensación que tenemos control sobre algo, dominio, poder sobre algo. Cuando te quitan el control, como Viktor Frankl dice, no te pueden quitar cómo reaccionas. Y tenemos la suerte de poder hacer muchas otras cosas que no nos pueden quitar el control, como qué hago en la mañana, qué hago al mediodía, con quién me comunico, qué más puedo hacer, qué más puedo lograr. Y muy importante, muchas veces no vamos a tener el control de los pensamientos que surgen. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero sí vamos a tener el control de notar que nos distrajeron esos pensamientos y regresar al momento presente. Eso sí vamos a tener el control y eso sí lo podemos hacer. Ahora, otra cosa que se recomienda en este momento y es sumamente importante es que con la gente está muy nerviosa en este momento. Hay personas que están con más observación, hay personas con menos observación. Hay gente que tiene una presión muy importante de muchísimos eh, retos, de que no pueden ver a una persona que quisieran ver. Atendiendo a personas a distancia que les gustaría estar en persona. Muchísimos grupos de empleados y equipos que necesitan recursos, que necesitan trabajo y ahorita esta línea se empieza a romper, algunas líneas de la parte
de trabajos, de empresas, de industrias, se empiezan a interrumpir de una forma importante. Estamos bajo un estrés importante. Entonces, es muy común entrar en estas peleas, discusiones innecesarias. Algo que necesitamos hacer en este momento es no entres a ninguna discusión o pelea innecesaria. No vale la pena, porque te va a llevar a estrés que no te hace falta en este momento. En tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus colegas, con tu equipo, con tus colaboradores, con tus jefes, con todo. Necesita haber una regla de observación, de apreciación, aprecio. Empieza con aprecio. Mil gracias por esto. Qué bueno que se hizo esto. Hay estudios que han conectado a gente electrodos y les dan retroalimentación fuerte, elevando la voz, o retroalimentación con aprecio. Gracias por hacer esto. ¿Qué tal si hacemos A, B, C, D diferente? A nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial. Tan pronto tú subes la voz, se le suben las pulsaciones a la persona con la que estás hablando y te deja de escuchar. Y la persona del otro lado levanta su defensa y desde un punto de vista biológico no sabe si vas a atacar o no sabe si esto es un tema ya de lucha, de supervivencia. No sirve levantar la voz. Nota mucho tu fisiología en este momento porque necesitamos resiliencia fisiológica también y de comunicación. La comunicación necesita resiliencia y manejo de estrés. Nota que tu tono de voz no suba, no necesitas hablar bajito tampoco, pero nota que no suba a un grado que regañes a los demás. No regañes a la gente, no les llames la atención. Aprecia. Te entiendo lo que dices, aprecio esto que haces, podemos hacer esto diferente. Si tú entras con tu familia, pareja, grupos de trabajo, desde un punto de vista de regaño o elevas tu voz, no vas a lograr el resultado. Es más, vas a lograr lo contrario y se puede escalar un problema que se vuelva el herido de la camilla. Un problema más para solucionar en este momento. No quieres hacer eso. Tú quieres en este momento entrar a platicar con gente y no tener problemas adicionales. Otra vez lo repito, muchos de los retos que suceden en este momento es que por el nivel de estrés, de desesperación, de anticipación de cosas graves, se puede entrar en una modalidad de generar problemas extra por reacciones no estratégicas personales de salud y de negocio y reacciones totalmente interpersonales no necesarias que se escalen a un nivel que no vale la pena. Este es el momento de generar la mejor relación familiar que haya existido. Y eso es resiliencia. Este es el momento de platicar todo lo que haya que platicar. Este es el momento de que haya un solo objetivo con tu familia. ¿Cómo podemos estar lo mejor posible en la familia? De pareja. ¿Cómo podemos estar lo mejor posible en pareja? De equipo, de trabajo. ¿Cómo podemos pasar este momento de la mejor forma posible? Porque va a acabar. Nada más cuando acabe, quieres tener una familia unida, quieres tener una pareja unida, quieres tener amigos unidos, quieres tener un equipo unido. Porque lo que sucede ahorita no podemos verlo cortoplacista. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿para qué posteo ya en redes sociales si ahorita todo está parado? Justo porque quieres que tu marca esté presente mientras esto se desarrolla y ser resiliente cuando esto ya se normalice. ¿Por qué seguir teniendo reuniones familiares por medio de chats, por medio de llamadas? Porque quieres tener una continuidad y mantener fuerte para cuando esto se termine. Entonces, no, esto no es una pausa de ningún tipo. Sí, claro, crea reflexión y crea diferentes rutinas y crea algunos cambios muy importantes. Nada más que esto no es una desconexión, esto es una conexión todavía más profunda. Lo que estamos viendo es una oportunidad de una conexión más profunda, de mantenerte unidos a todas las personas que te necesitas mantener unidos, incluyendo familia, pareja, amigos, equipos de trabajo, espiritualidad, comunidad. Este es un ejemplo de mantenernos unidos en comunidad y poder salir victoriosos de este tema. Muy bien. Que quede claro que este tema del manejo del enojo va a ser vital y necesitamos ser resilientes para no enojarnos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Se le llama emotional hijack o amígdala hijack. Es un autosecuestro emocional. Te enojas
se activa la amígdala, que es un área emocional del cerebro, y ya no te das cuenta ni lo que pasa. Dices cosas que no sentías, haces cosas que normalmente no harías, y ya es un autosecuestro emocional. ¿Qué hacer en ese momento de enojo y cómo ser resilientes a nivel personal? Lo que haces es, en las primeras señales que empiezas a hablar más fuerte, en las primeras señales que te empieza a hervir la sangre porque tu colega, tu socio, lo que sea, empieza a haber un intercambio, decir, ¿sabes qué? Mejor hablamos después para que esto sea mucho más productivo. Interrumpe, desactiva la bomba del autosecuestro emocional. Es sumamente importante aprender a interrumpir esta bomba del autosecuestro emocional y el enojo. Gran parte de la resiliencia en este momento va a ser eso. Ahora, otro punto importantísimo es la parte de mente de principiante. A partir del Zen japonés, hay un principio de resiliencia que a mí me encanta y hemos aplicado muy exitosamente en varias organizaciones, que es la mente de principiante, beginner's mind. La mente de experto, que es lo opuesto, sabe todo, sabe cómo manejar las situaciones, no se cuestiona nada y actúa en piloto automático. Es muy peligroso esa mente, porque esa mente de experto nunca ha vivido esta situación. Entonces, si actuamos como expertos, que ya sabemos vivir esa situación, sencillamente nos vamos a ir a marcos de referencia del pasado, de cosas como atendimos en el pasado, y el pasado y este presente no tienen nada de parecido. Posiblemente si nos vamos a guerras mundiales, que ni siquiera se parecen a esto, tienen factores un poquito más parecidos y pocos han vivido de los que están aquí conectados guerras mundiales. Entonces, ¿qué es lo que se busca una mente de principiante? A ver qué aprendo, a ver qué descubro, a ver qué opciones alternativas puedo involucrarme. ¿Cómo puedo vivir diferente en mi casa? ¿Cómo puedo conectarme diferente con la gente que más quiero? ¿Cómo puedo mantener esta conexión? ¿Cómo puedo fortalecerme con mi equipo de trabajo? ¿Cómo le puedo hacer diferente? La mente del principiante se pregunta, ¿cómo le puedo hacer para? ¿Cómo le puedo hacer para? La mente de experto se va al pasado, se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué ahora otra vez? Esa es la mente que se va al pasado y no es una mente de posibilidades. No tiene nada de malo que nos pase, es normal bajo presión. Sin embargo, lo que queremos en resiliencia es mente de principiantes, no mente de expertos. La pregunta para ahorita es, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo le voy a hacer para? Y si te haces ese tipo de preguntas, vamos a estar del lado de resiliencia y vamos a estar del lado de posibilidades. Acuérdate, la mente de principiante ve muchas posibilidades, la mente de experto ve muy pocas posibilidades. Recomiendo en este momento mente de principiante. Y otro punto que quiero que se lleven el día de hoy, ya luego entramos a preguntas y respuestas con mucho gusto. Un punto que se lleven es que somos seres ocupacionales. Somos seres ocupacionales, hay muy buenos estudios en el área de bienestar y ocupación y necesitamos involucrarnos en cosas que nos den significado. Creo que hay un error y quiero que por favor compartas este error, que lo compartas con tu gente, este error y si puedes esta grabación compartirla también. Pero hay un error grande. Cuando estamos hablando de 3, 4 días, está bien actividades que te distraigan, está bien. No voy a jugar este juego de mesa que me distrae. Voy a hacer esto que me distrae. Cuando estamos hablando de aprender a vivir con esta realidad por un tiempo, no hacemos nada más actividades que nos distraigan, hacemos actividades que nos carguen de significado como seres humanos, actividades que te carguen tu área espiritual, si es lo que quieres, tu área creativa, tu área de emprendedor o emprendedora, tu área de ayuda social. Necesitamos involucrarnos en actividades no solo que te distraigan, eso es muy superficial, eso te ayudaría para unas cuantas tardes, no te va a funcionar en este momento y te lo garantizo que no te va a funcionar. Está bien 1 o 2 horas al día, pero la mayoría de tu día te recomiendo te involucres en actividades con significado. No quiero decir que de forma intensa empieces a hacer 1000 actividades. No, descansa porque el descanso es importante. Haz actividad física porque es importante. Conéctate a tu parte espiritual, religiosa porque es importante. Conéctate con tu gente cercana. Cuando te involucres en tus 2, 3, 4, 5 horas de actividades, asegúrate que te carguen de significado. En japonés le llaman ikigai, que es tu razón de ser, tu razón de vida, ikigai. Encuentra tu ikigai en este momento.
Y si no lo has encontrado, sigue buscando Ikigai. Y si ya lo tienes, búscalo en este momento, tu Ikigai, tu razón de ser. Porque es lo que te mueve en estos momentos. La esperanza de seguir contribuyendo, de seguir conectados, de seguir aportando algo, de seguir retándote. Sumamente importante para la resiliencia el hacer actividades que te den significado. Somos seres ocupacionales y ocupación no son actividades de distracción, son actividades que te den significado. Pues quédate con eso y por favor pasa la voz de ese punto que siento que hay dos mitos que platicamos hoy, que con actividades para distraerse es suficiente y que la mente se puede poner en blanco. No, van a haber pensamientos con estrés y vamos a ejercitar la mente para que aprenda a poner atención en lo que está haciendo. Y es un ejercicio como ir al gimnasio. Y no te tardas años, en unas cuantas semanas notas un cambio importante. No los quiero tampoco abrumar de información, creo que ya cubrimos bastante. Entonces, vamos a ver algunas preguntas y respuestas. Otra vez, si a alguien le quedó alguna pregunta o quiere contactarme, les doy mi información. Instagram es ariejsf, ARIEJSF. Mi correo, arie.js@gmail.com, arie.jsf@gmail.com. Estoy en LinkedIn, Facebook como Arie Schwartzman. Arie, SCHWARTZMAN. Con gusto, mándenme cualquier pregunta que tengan, temas de su organización, personal, y vemos la forma de poder apoyar. Entonces, ahora sí, vamos a ver las preguntas que hay por acá. Tenemos unos minutos para preguntas. Ok. Concuerdo, Ale, concuerdo completamente de hacer actividades con significado. ¿Cómo manejar el miedo en este momento y cómo regresar a nuestro centro y no quedarse en el miedo? Buen punto, Ale, qué bueno que estás por aquí. La manera de manejar el miedo, primero es honrarlo. Acuérdate que si alejamos algo, se acerca más. Entonces, por ejemplo, si te digo, no pienses en el miedo, no pienses en el miedo se intensifica. Si te digo, no pienses en el color rojo, 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 se intensifica. Entonces, la manera de manejar el miedo es honrarlo. Está bien, es parte de nuestra sombra, es parte de ser humanos, tener miedo. Ya que lo honro, me doy cuenta que el miedo, racionalmente me doy cuenta que no me va a llevar a ningún lugar. Y me empiezo a preguntar qué puedo hacer al respecto. Salir del miedo significa irse al opuesto del miedo, que es la esperanza, que es el cariño, que es el amor, que es el actuar. Entonces, el miedo congela y la acción y las actividades tienden a descongelarte y a conectarte con partes mucho mejores. Y una parte rápida para salirte del miedo es ponerte en servicio de los demás. Acuérdate que el miedo es también la parte de meterse mucho en uno mismo. ¿A mí qué me va a pasar? ¿Qué es lo que me va a pasar a mí? Si tenemos algún talento que podemos compartir con los demás, compartir información, compartir lecturas, nos ponemos en servicio de los demás. Y cuando nos ponemos en servicio de los demás, el miedo se empieza a disipar, porque nos preocupamos también por los demás y no solo por nosotros. Es una gran forma de salirnos del miedo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí en Facebook tenemos una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿cómo controlar el nivel de tolerancia en este encierro? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo controlamos la tolerancia? Les voy a decir algo. Necesita haber una plática familiar de los que están viviendo en la casa y de los que no están viviendo en la casa también para ver de qué forma nos vamos a conectar y comunicar. Sobre todo los que están viviendo en la casa, necesita haber acuerdos de convivencia. Por ejemplo, no vamos a usar celulares mientras comemos para poner atención. Por ejemplo, vamos a tener estos espacios de actividad física. Esta es la rutina del día. ¿Se vale esto? ¿No se vale lo otro? Quiero tener este espacio para trabajar y este para estudiar, etcétera, etcétera. Necesita haber una logística de todo. Es un tema estratégico y también es un tema de gratitud. Necesitamos agradecer que estamos vivos. Necesitamos agradecer que hay comida en la mesa. Necesitamos agradecer todo de una forma sumamente importante. La tolerancia se mejora por la vía estratégica, logísticamente en la casa, que existan los espacios, los acuerdos, y del lado emocional, accesando emociones poderosas como gratitud, como esperanza, como creatividad. Esas son muy poderosas, muy poderosas. Normalmente nos vamos a atorar
cuando hablemos, cuando nos callamos, nos aclaramos. Entonces, hay que salirse de estar anclados a poder realmente dar gratitud en esta actividad. Es una forma. En esta última parte se cortó un poquitito, Ari, la transmisión. No sé si quieres. Estamos un poquito cortados con la transmisión en esta última parte justo. Tal vez si quieres cortar un poquito la cámara, a ver si mejora y poder continuar con el audio mientras terminamos con las últimas preguntas. A ver si ahí te escuchamos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, la parte que preguntaron, ¿sí me escuchan? Lamentablemente te estamos escuchando cortado, no está funcionando. Bueno, ¿me escuchan? A ver, probemos una vez más. Ah, en el chat, si no, si prefieren, lo pueden decir. Ok, no sé si me escuchan. Está muy cortado, podemos hacer una prueba más. Si no, mi sugerencia es que nos apoyes haciendo un cierre, tal vez por escrito, en este chat, así como en la página de Facebook de Betel, y que las personas que quieran tener alguna pregunta más puedan hacerlo en el mismo link de esta plática de Zoom o de la página de Betel. Claro que sí. Hacemos eso entonces porque lamentablemente no te estamos escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestro querido Ari. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. No, no te estamos escuchando. ¿Quieres que probemos tal vez que salgas y vuelvas a entrar a ver si funciona para hacer un cierre? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.